relación contigo. Muchos tal vez ni nos conocíamos y sin embargo nos han reunido en esta tarde para compartir la alegría de tus primeros 15 años. Es Dios quien hace las cosas. Es Dios quien confirma todo y es Dios quien hace que los seres humanos se relacionen unos con otros en situaciones como estas. Ten presente, pues, que a partir de hoy tendrás un mayor compromiso con el Señor. Demostrar que realmente ahora eres mujer, no niña, no esa niña caprichosa que se deja guiar por su corazón y por sus sentimientos, sino la mujer que razona, que toma decisiones y que se compromete a realizarlas, responsabilizándose de sus propios actos. Es lo que hoy te pedirá Dios y es lo que tú hoy le puedes ofrecer a Él. Un compromiso de solidaridad con Dios, asumiendo tu responsabilidad como cristiana y como ser humano. Y lo mismo nos pide para cada uno de nosotros en esta ocasión. Así como hemos venido a acompañar a nuestra hermana Lucía, también hemos venido a acompañarla para responsabilizarnos ante Dios de nuestros propios actos. En esta consagración que se ha hecho a Dios del año de 1997, para darle toda nuestra vida a Jesucristo, es el momento de retomar nuestro compromiso como cristianos. Hemos iniciado ya el mes de julio y vamos a la mitad de él. Y aún no hemos asumido nuestra responsabilidad. Aún seguimos pensando que hay que venir a misa cuando nos nace o simplemente cuando queremos. Aún seguimos como niños, guiados por los sentimientos, no por el razonamiento. En el razonamiento del hombre está grabada la ley de Dios. Utilicemos esa ley de Dios y valoremos lo que Dios mismo nos ha dado y nos ha entregado a nuestra vida personal. Es el momento de reflexionarlo y es el momento de asumir esa responsabilidad, o con Dios o sin Dios. Pero si vamos a estar con Dios, tenemos que hacer lo posible por cumplir sus mandamientos. Si vamos a estar sin Dios, entonces no nos quejemos de lo que nos pasa y aceptemos la responsabilidad de nuestros propios actos. Es el momento de la decisión y de la consagración. Asumamos esta responsabilidad al tiempo que también nuestra hermana Lucía se compromete con Dios a ser una auténtica, verdadera mujer y verdadera cristiana. Que así sea. Oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle con fervor, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y la proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestras familias, para que aceptemos la responsabilidad como verdaderos cristianos e hijos de Dios, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor, siempre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Convierte, Señor, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo estos dones que te presentamos, y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en amor a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, Todopoderoso y eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros ahora con los ángeles
cantamos sin cesar la gloria gozosos diciendo: de Jesucristo nuestro Señor, el cual te va a ser entregado su oración voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Juan Pablo II, con nuestro obispo Arturo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te presente a nuestra hermana Lucía de Jesús en su acción de gracias por sus primeros 15 años de vida. Concédele, Señor, el don de la perseverancia, el aumento de su fe, el aumento del amor. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos intercambiemos un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tú que nos has concedido de este sacramento la plena de nuestra vida eterna, haz que tu iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen María, ilumine todas las naciones con la luz del Evangelio y la santifique con los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Glorifiquemos al Señor por nuestra vida, nos vemos y en paz.
Y es de esta forma, aparte de un fuerte